En el corazón de la montaña de Montserrat, un descubrimiento arqueológico sin precedentes desafía a la arqueología oficial. En este sentido, Eliseo López Benito identificó una estructura monumental oculta a 10 metros de profundidad. En su centro, un megalito de 100 toneladas de peso, un paralelepípedo rectangular alineado perfectamente con los 4 puntos cardinales. La monumentalidad del templo y su orientación sugieren un uso sagrado y astronómico, similar a otras construcciones megalíticas de la península ibérica, como el Dolmen de Menga. Se trata de un templo subterráneo, arquitectura megalítica, los vestigios de una civilización desconocida anterior a la historia escrita, cuya antigüedad se sitúa entre el 10º y el 5º milenio antes de Cristo. Este hallazgo no solo cuestiona el paradigma establecido, sino que también nos obliga a reconsiderar la existencia de una civilización desconocida, cuyo legado ha sido malinterpretado. Por esta razón, el descubrimiento de Eliseo López abre la puerta a una nueva dimensión arqueológica, invitándonos a descubrir una historia oculta que podría cambiar nuestra comprensión del pasado humano. Mientras que los arqueólogos se centran en el estudio de estructuras que, por tradición cultural, se consideran de origen antrópico como pirámides, ciudades, necrópolis o dólmenes, Eliseo López ha abierto la caja de Pandora, al descubrir una mano inteligente detrás de lo que hasta ahora se creía que eran simples rocas erosionadas. Por lo que este descubrimiento redefine nuestra comprensión de la prehistoria y desafía los fundamentos de la arqueología y la geología contemporáneas. La posibilidad de que una civilización avanzada, capaz de modificar el paisaje a gran escala, existiera miles de años antes de lo que se cree, no solo desafía la cronología establecida, sino que también cuestiona los fundamentos mismos de la arqueología como ciencia. La arqueología, como muchas otras ciencias, se ha construido sobre una serie de teorías y principios que han sido aceptados como verdades incuestionables. Por lo tanto, reconocer que una civilización avanzada pudo existir en una época tan remota supondría admitir que seguimos sin saber absolutamente nada sobre los orígenes de la humanidad. Por esta razón, el ego académico juega un papel crucial aquí. Para muchos arqueólogos, aceptar este descubrimiento significaría no solo cuestionar su propio paradigma, sino también enfrentarse al ridículo. Esto crea una barrera psicológica que les impide considerar evidencias que contradicen sus creencias, incluso cuando estas evidencias son respaldadas por expertos en otras disciplinas, como arquitectos e ingenieros. La arqueología tradicional se basa en el paradigma de que las civilizaciones humanas evolucionaron de manera lineal, desde sociedades simples y rudimentarias hasta culturas complejas y sofisticadas. Este enfoque, influenciado por el darwinismo social del siglo XIX, ha sido la columna vertebral de la interpretación histórica. Sin embargo, el descubrimiento de una civilización avanzada en el 10º milenio antes de Cristo destruiría este paradigma, revelando que la historia humana es mucho más compleja y que hubo ciclos de auge y decadencia cultural que desconocemos, porque no existe memoria escrita. Este colapso paradigmático no solo afectaría a la arqueología, sino también a disciplinas relacionadas como la antropología, la historia y la geología. Implicaría reescribir libros de texto, revisar cronologías y, sobre todo, admitir que gran parte de lo que se ha enseñado y estudiado hasta ahora está incompleto o es erróneo. La ciencia, en teoría, debería ser un campo abierto a la revisión y al cambio. Sin embargo, en la práctica, las comunidades académicas suelen ser conservadoras, especialmente cuando se enfrentan a ideas que desafían su statu quo. La resistencia al cambio no es solo una cuestión de ego, sino también de poder. Las instituciones académicas y las revistas científicas no quieren saber absolutamente nada de este descubrimiento, porque cualquier idea que amenace su sistema de creencias es vista con miedo y directamente rechazada. En el caso de Eliseo López, su descubrimiento no solo desafía las teorías establecidas,
sino que también cuestiona la autoridad de aquellos que las defienden. Esto explica por qué muchos arqueólogos prefieren mantener silencio o desacreditar sus descubrimientos, alegando que son casualidades de la naturaleza. Admitir que están equivocados supondría reconocer que seguimos sin saber nada cuando hablamos de la historia de la humanidad, algo que muchos no están dispuestos a aceptar. Si se aceptara la existencia de esta civilización avanzada, la arqueología tendría que reinventarse. Las técnicas de interpretación y las teorías sobre el desarrollo humano tendrían que ser revisados. Esto no sería el fin de la arqueología. Sin embargo, para muchos arqueólogos, este cambio representa una amenaza existencial y un gran disgusto. El miedo al colapso de la arqueología como ciencia es, en última instancia, un miedo a lo desconocido. Implica admitir que no tenemos todas las respuestas y que nuestro conocimiento del pasado es mucho más limitado de lo que creíamos. Pero, lejos de ser una debilidad, esta humildad intelectual podría ser la clave para avanzar hacia una comprensión más profunda y precisa de nuestra historia. El verdadero colapso no sería el de la arqueología como ciencia, sino el de los egos y las estructuras de poder que han impedido su progreso. Reconocer este error no sería una derrota, sino un paso hacia una ciencia más honesta. ¿Cómo es posible que formaciones geológicas naturales presenten patrones geométricos, simetrías y alineaciones tan precisas, características propias de la arquitectura megalítica? Si estas estructuras son meras casualidades de la naturaleza, ¿por qué arquitectos e ingenieros estructurales coinciden en que presentan patrones inequívocamente culturales y no naturales? ¿No resulta sospechoso que los arqueólogos, sin formación en arquitectura o ingeniería, descarten de inmediato la posibilidad de un origen antrópico sin considerar las evidencias técnicas que respaldan esta hipótesis? ¿No es contradictorio que los arqueólogos acepten el origen antrópico de estructuras como las pirámides de Egipto, pero nieguen la posibilidad de que otras estructuras igualmente complejas sean obra de una civilización avanzada? Si estas estructuras fueran simplemente el resultado de procesos geológicos, ¿por qué presentan características funcionales, como corredores, cámaras y espacios que sugieren un uso ritual? ¿No es un error metodológico descartar la intervención humana en estas estructuras sin antes realizar un análisis interdisciplinario que incluya a arquitectos e ingenieros estructurales? Si los arqueólogos tradicionales no tienen formación en arquitectura, ¿cómo pueden afirmar con certeza que estas estructuras no son antrópicas, especialmente cuando expertos en construcción avalan su origen cultural? ¿No es hora de cuestionar los paradigmas obsoletos que impiden avanzar en el conocimiento de nuestro pasado, especialmente cuando las evidencias apuntan hacia una civilización avanzada y desconocida? ¿Qué temen los arqueólogos al rechazar este descubrimiento? ¿Es el miedo a reescribir la historia o la incapacidad de aceptar que su formación no es suficiente para interpretar estos vestigios? El megalito permanece orientado con los 4 puntos cardinales. Por lo tanto, la alineación cardinal del megalito no es casual, porque responde a principios astronómicos y religiosos, por lo que todo indica que la orientación del megalito de Montserrat sugiere que cada cara responde a un principio simbólico distinto. La cara orientada hacia el sur presenta un revoque de color ocre. El color ocre simboliza la fertilidad, la vida y la regeneración. En las culturas prehistóricas, el uso de pigmentos rojizos estaba asociado a ritos de renacimiento, a la sangre como principio vital y al culto a la diosa madre. La coincidencia entre la cara sur del megalito y la presencia de un pasillo por donde desciende el curso del agua de lluvia no es una casualidad. Se trata de ingeniería hidráulica. Los antiguos constructores trazaron el diseño de este recorrido para el curso del agua de lluvia, aspecto que refuerza la idea de fertilidad, dado que el agua es un elemento regenerador fundamental en la cosmovisión de esta primera religión. La religión primordial, la cara oeste, es la única superficie donde se aprecian los clastos, obra vista, arte mural. El occidente está vinculado al tránsito entre la vida y la muerte. Por esta razón, la cara más bella y ornamentada del megalito está orientada hacia esta dirección. Las caras norte y este permanecen cubiertas con mortero de arcilla y piedra. No son visibles. La disposición del megalito en el centro del templo representa el Axis Mundi, el eje del mundo que conecta los diferentes niveles del universo, el inframundo, la tierra y el cielo. Por tanto, la disposición y características de este megalito nos permiten inferir que esta estructura no solo era un centro ceremonial, sino también una representación simbólica del cosmos debido a la precisa orientación de este paralelepípedo. Por lo que se trata de un símbolo cosmológico porque representa el centro del mundo.
La arista que define las caras sur y oeste del megalito apunta directamente hacia una pequeña entrada de geometría triangular, un diseño cargado de significado. Se trata de un aparejo megalítico construido con suma precisión. Una estructura compuesta por 3 colosales sillares de 3 toneladas de peso cada uno y un zócalo inferior. Su monumentalidad no es casual. Esta puerta no es solo un acceso físico, sino un umbral simbólico que conduce hacia el inframundo. En la arquitectura sagrada, el vértice superior simboliza el punto de convergencia entre la materia y lo trascendente, la unión del hombre con lo absoluto. Por lo tanto, no es solo una estructura monumental, sino un portal que enlaza el mundo terrenal con dimensiones superiores. En múltiples tradiciones antiguas herederas de esta primera religión primordial, el triángulo con el vértice apuntando hacia arriba representa la conexión entre la tierra y el cielo, la elevación del espíritu hacia lo divino. Su ubicación y orientación indican que esta puerta no solo fue concebida como un acceso a lo subterráneo, sino como un nexo entre el inframundo, el mundo de los vivos y lo celestial. Si Eliseo López ha identificado una nueva tipología arquitectónica, la arquitectura megalítica de orden orgánico, ¿no debería la comunidad científica verificar esta información en lugar de ignorarlo o desacreditarlo? Estas preguntas no solo refuerzan la postura de Eliseo López, sino que también exponen las limitaciones de los arqueólogos para interpretar estructuras que requieren un conocimiento especializado en arquitectura e ingeniería. Invitan a reflexionar sobre la necesidad de un enfoque interdisciplinario y a cuestionar los paradigmas que han dominado la arqueología durante más de un siglo.